En primer lugar, me gustaría comenzar saludando y felicitando a los funcionarios de Secretaría de la Comisión de Industria, Energía y Minería, a los compañeros y compañeras legisladores. Hemos estado trabajando en este proyecto de ley de medios o proyecto de servicio de difusión de contenidos audiovisuales desde abril del año 2020, que fue remitido por el Poder Ejecutivo. Quisiera tratar esta intervención en 3 etapas distintas. Voy a tratar de ser lo más gráfico, sin duda que es un proyecto que tiene sus complejidades. Es un proyecto que es bueno que sepan que lo que regula son los medios tradicionales de comunicación, aquellos que utilizan espectro radioeléctrico, como son los canales de aire, las radios AM y FM y los cableoperadores. Desde la Comisión y especialmente desde la coalición de gobierno hemos tratado de ser lo más ecuánimes posible, hemos escuchado a todas las voces, pluralidad, y es por eso que durante estos años han pasado más de 35 delegaciones. Creo que algunas más, pero 35 delegaciones. También permítanme decirles que del proyecto original se modificaron unos 20 artículos de 90, es decir, 20 artículos de 90, y se incorporaron 5 aditivos después de escuchar a muchísimas delegaciones que nos sugerían que había algunos temas muy sensibles que existen actualmente en la actual ley de medios y que no habían quedado con la redacción suficiente en este proyecto de ley que vino del Poder Ejecutivo. Pero lo primero que deberíamos tratar de comprender, cuáles fueron los motivos por los cuales se remitió este proyecto de ley a la Comisión de Industria. Y creo que es interesante en la exposición de motivos, especialmente donde dice lo siguiente, que en el año 2014 Uruguay aprobó la ley 19.307, denominada Ley de Medios. Dicha ley no solo modificó la legislación existente y la tradición de nuestro país en la materia, sino que innovó en el marco normativo vigente hasta ese momento, regulando fuertemente la materia, aunque en un principio declaraba que solamente buscaba ayornarse al marco normativo vigente hasta esa fecha. Es decir, en aquel entonces se decía que lo que se trataba era de ayornar, de tener un marco regulatorio, pero efectivamente no fue tan así. La ley 19.307 no solamente que es excesivamente extensa, porque tiene algo así como 205 artículos donde se legisló sobre lo que ya estaba legislado, y aparte, desde un primer momento se la tildó de hiperreglamentaria, intervencionista, y ahora vamos a explicar por qué, discrecional y limitaba de libertades. En tanto que cada vez que hay una regulación, existe de una u otra manera limitación a las libertades. Asimismo, se la consideró desbalanceada, porque colocaba al Poder Ejecutivo en una posición de supremacía frente a los licenciatarios. Además de antigua, porque congelaba en sus disposiciones la debida convergencia con la tecnología. Quiero decir que cuando asumió este gobierno en la URSEC, había más de 300 expedientes sin analizarlos. En la Dirección Nacional de Comunicaciones había más de 500 expedientes, entre otras cosas, que eso llevó más tarde a otras complicaciones,
con quien era presidente de la URSEC. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Cuando hablamos que es hiperreglamentarista, capaz que el espíritu de aquellos que llevaron adelante este proyecto de ley era bueno, pero se hace demasiado y extremadamente difícil poder controlarla. No tienen más que ver el capítulo de, y les digo, cuando se reglamenta la ley, donde establece los tipos de infracciones. Los tipos de infracciones, como verán, en la reglamentación, ¿no? Esto es una carilla, una página. Así podemos seguir, para que ustedes vean la dificultad que cualquier gobierno, no importa cuál, puede tener para controlar esta cantidad de infracciones. Muy difícil. Aparte, abre la discrecionalidad de cómo se va a controlar este tipo de licenciatarios. Asimismo, debemos decir que durante la discusión parlamentaria, en varias instancias, connotados académicos, vuelvo a decir, connotados académicos y expertos en la materia constitucional y administrativa, advirtieron sobre las inconstitucionalidades del entonces proyecto, adelantando las graves deficiencias constitucionales de que adolecía. Si bien el Poder Ejecutivo de la época intentó subsanar las observaciones, como oportunamente fue manifestado, dicho objetivo no se logró, como se puede constatar en varias sentencias de la Suprema Corte de Justicia. En efecto, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 39, inciso tercero, 55, el 56, que no es un artículo menor. Este artículo inhabilitó a todos los que prestan servicios de televisión por abonados de poder dar servicios de Internet. Desde el año 2015 que se promulga esta ley, no tuvieron la posibilidad de incorporar tecnología, de poder dar servicios de Internet, lo que ocasiona que al día de hoy, y esto es una realidad porque acá muchos somos del interior, muchos cable operadores del interior del país específicamente corren riesgo de cerrar y de alguna manera generar un desempleo de hecho, ¿no? También el artículo 60, el 98, el 117, el 143, que es el que respecta a los espacios gratuitos de publicidad electoral, y algunos otros artículos más que no fueron impugnados porque no habría necesidad de parte de quienes son permisarios hoy de generar llevarlo adelante e impugnar los artículos. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el espíritu, y esto lo hemos hablado con los legisladores de la oposición, puede estar bien, pero la realidad que hoy lo que estamos legislando posiblemente, yo no voy a decir que va a quedar obsoleto en los próximos 20 años, porque los medios tradicionales de comunicación van a existir, pero la realidad es que los consumidores de contenidos audiovisual, hoy prácticamente, y no hay más que preguntarle a un hijo, un sobrino, un nieto menor de 25 años, efectivamente el mayor tiempo que está frente a un móvil o a una pantalla, ¿qué es lo que efectivamente está viendo? Si está utilizando los medios tradicionales de comunicaciones, si está mirando un canal de aire o está mirando un servicio de televisión por abonado, o si está mirando por plataforma de streaming. ¿Qué quiero decir esto? Que entrar en una discusión que una licencia más, una licencia menos, es no comprender hacia dónde va el mundo. Yo creo que lo que estamos haciendo es impartir justicia. Y cuando tratamos este proyecto de ley, no nos podemos enfocar solamente en algunos canales o en algunos grupos económicos, como le gusta mencionar, porque en definitiva no podemos legislar para unos pocos y no para otros. Porque cuando hablamos de las cantidades de frecuencias,
cuando hablamos, que eso es un tema que ahora después los voy a explicar, que se aumentan las mismas, es motivo por la convergencia que está habiendo hacia las tecnologías. Si no adaptamos y ayornamos este proyecto de ley, que efectivamente se pueda controlar y no mirar para el costado de la cantidad de licencias que fueron otorgados por la administración anterior y que simplemente por estar a nombre de una persona física o una persona jurídica diferente, sabiendo en definitiva el grupo que podía estar atrás, entonces éramos complacientes. Digo esto porque muchas de esas licencias que obviamente, posiblemente la oposición va a decir que esto viene a apoyar, a fomentar las concentraciones, yo quiero decir que de hecho esto ya existe. Y para controlar una norma, claro que sí, hay diferentes opciones de hacerla. Nosotros, los legisladores que trabajamos en esta comisión, entendíamos, a pedido específicamente de las micros y pequeñas empresas que tienen radios en el interior del país, que aún dándole algunas licencias, eso no viene a subsanar los problemas de fondo que tiene. Las publicidades, creo yo, y que deben creer la mayoría de los legisladores, es el ingreso principal que tienen todos estos prestadores de servicios de contenidos audiovisuales. Y no podemos desconocer que muchas de esas publicidades han migrado hacia otras plataformas. Y es por eso también que los canales, de alguna manera, han tenido que convertirse y tener un sistema espejo. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno quiere escuchar una radio de Montevideo y a su vez a esa radio la quiere escuchar en el interior del país, por supuesto que tiene que tener servicios de internet. Entonces, yo creo que es importante comprender cuál fue el espíritu de este proyecto de ley, que es eliminar las inconstitucionalidades, hacer un proyecto que se pueda controlar por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, como es la URSEC. También es bueno comprender lo siguiente, que también está en la exposición de motivos y que habla el por qué deberíamos entender cuáles son los motivos por los que, al cual se aumentan las licencias. Y dice, en este nuevo contexto, hablando de la revolución digital, los modelos de negocios cambian y las barreras de entrada a los diversos mercados se diluyen. Las rivalidades, y esto es importante que se escuche y se pueda escuchar, ya no son necesariamente entre prestadores que realizan las mismas actividades, sino que la competencia se amplía y al usuario final, que esto creo que es lo más importante, le es indiferente el medio utilizado, en tanto el servicio sea similar en condiciones de calidad y precio. En este sentido, los servicios tradicionales, es decir, radios AM, FM, los canales de aire, los servicios de televisión por abonados, pasan a competir con las plataformas electrónicas que brindan diversos servicios innovadores. Dichas plataformas globales plantean desafíos importantes a los medios tradicionales, lo que han disminuido en su demanda de consumo por parte de la población, mientras los servicios digitales están en constante crecimiento. Esta nueva realidad afecta a la supervivencia de los medios de comunicación nacional, porque ha caído su demanda y sus modelos de ingresos, y les pido que por favor piensen en las radios del interior, en los canales de aire del interior, y que se saquen un poquito ese pensamiento tan centralista. Ha caído su demanda y sus modelos de ingresos, y porque son objeto de un marco legal muy restrictivo que no les permite adaptarse a las nuevas situaciones, dado
que establece límites y requisitos que comprometen su viabilidad. Por lo tanto, este proyecto de ley, en primer lugar, decir que nosotros, los legisladores de la Comisión de Industria, fuimos sumamente objetivos. En ningún momento nos pusimos a pensar si esta ley estaba escrita por puño y letra de alguien. Lo que sí hicimos es que el marco jurídico, regulatorio, sea el que se ayorne a estos tiempos. El proyecto de ley en general, yo creo que tuvo un error inicial, que era el artículo 48 del proyecto original, que era el que comprometía a la empresa estatal tener que prestar su infraestructura para dar servicios de Internet. Que esa puede ser una discusión después cuando se trate de alguna ley de telecomunicaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque en definitiva este es un proyecto que, vuelvo a decir, que regula los medios de comunicación tradicionales y se mezcla un artículo de telecomunicaciones. Eso generó sin duda un debate muy amplio, pero les puedo dar la tranquilidad que ese artículo se retiró y el artículo que volvimos a recuperar era aquel artículo que se votó en la rendición de cuenta del pasado año, que habilita a los cable operadores a poder brindar servicios de Internet. ¿Por qué? Porque cuando impugnaron las empresas, algunas empresas, porque no todas tenían esa posibilidad, se declaró por la Suprema Corte de Justicia que era inconstitucional. Mire si será importante los tiempos en las tecnologías. Cuando nosotros empezamos a trabajar este proyecto de ley en el año 2020, hoy, al revisarlo, deberíamos decir que también capaz que debería sufrir otros cambios. Porque la verdad, año a año esto va cambiando. Y entonces, que estos legisladores hayan tenido que limitar la cantidad de licencias, no es un tema sencillo. En los cable operadores se aumentó y se puso un límite de 8 licencias. Algunos dicen que esto es para blanquear una situación existente en nuestro país. Mire, yo no sé si esa situación realmente existe, no tengo los datos. Y no quiero que nadie pueda tener los datos, porque en definitiva, si es así, está a nombre de diferentes personas jurídicas. Entonces, si está a nombre de diferentes personas jurídicas y sabemos, en definitiva, que es uno el propietario ficticio de esas licencias, yo me pregunto entonces por qué se le otorgó a esas personas jurídicas en esa época licencias que en definitiva sabíamos que pertenecían a un mismo grupo. Digo porque tenemos que tener una cierta autocrítica. Y la pregunta es, si sabemos, ¿es correcto o no correcto blanquear una situación? Bueno, eso podrá ser un tema de discusión, pero de hecho ya existe. Lo aclaro porque estoy seguro que es uno de los temas que van a poner en el debate. En segundo lugar, ¿cuánto es el aumento de licencias efectivamente que va a poder tener cada uno de los permisarios? Digo esto porque es otro de los temas de debate. El Poder Ejecutivo estableció que de las radios AM y FM, el total eran 8 licencias. ¿Es poco, es mucho? Depende. 8 licencias en el departamento de Soriano, si empezamos a sumar localidades de 2, 3, 4 mil habitantes, sin duda que debe ser bastante poco. 8 licencias, tal vez en la capital del país, por la audiencia que tiene, puede ser mucho. ¿Estamos de acuerdo? Con buen criterio, y acá voy a mencionar a Cabildo Abierto, entendió que había que hacer una diferenciación entre el interior del país y la capital del país. Para tranquilidad de los señores y señoras legisladores, y con un criterio, yo diría, arbitrario, porque no somos nosotros los legisladores que debemos determinar cuántas licencias puede tener cada permisario, ¿sí? Cada titular. De 3 licencias actuales en radios AM y FM, se pasó a 4 licencias en la capital del país.
4. 3, 4. Y en el interior del país se pasó a 6 licencias más. De las 8 originales, para todos, se bajó a 4. Y ahí también estuvo legisladores del Partido Nacional. Y quiero decirle algo, nos reunimos en un par de ocasiones con el Poder Ejecutivo y jamás nunca, y me consta, jamás nunca hicieron una objeción al respecto. Y eso habla bien. Y no estoy para pasarle ni sobarle la mano a nadie, pero eso habla bien del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque demuestra una vez más que las independencias de poderes en este país funcionan bien. Por supuesto que le hacíamos consultas por las modificaciones que estábamos haciendo, pero jamás nunca nos dijeron, no, este tipo de modificación no va. Eso lo puedo decir con total propiedad. Después trabajamos en algunos otros puntos, y acá ya estoy repasando parte del articulado, como es complejo, pero quiero decir los puntos un poco más polémicos. Actualmente lo que establece la ley 19.307, aquellos que tienen licencia de televisión para abonados, o cableoperadores como le guste llamarlo, pero en realidad son licencias de televisión por abonados, porque el cable en realidad es un medio, ¿no? Podemos tener satélite también. No pueden transferir más del 49% del total de sus acciones a empresas extranjeras. Y del Poder Ejecutivo se estableció que podían transferir el 100% de las acciones del Poder Ejecutivo. Y con buen criterio, justo no está el legislador, recuerdo que el Partido Independiente encontró una solución alternativa, porque estaban los que creían que sí, los que creían que no. Ahí no vamos a profundizar en ese tema, porque la verdad, vuelvo a decir, las tendencias van para otro lado. Se podrá hacer siempre que se informe a la Asamblea General, tratando de ir en camino de incorporar y buscar mayor transparencia. Y lo digo porque estas incorporaciones no las brindó la oposición de gobierno, la aportó los legisladores y legisladoras de la coalición de gobierno. En el artículo 10, si ustedes miran el inciso final, ese es un agregado que se le hizo al artículo, en el cual establece que la URSEC deberá informar vía web para que cualquier buen ciudadano que quiera consultar quiénes son los titulares de los permisos de servicio de difusión de contenidos audiovisuales y quiénes son los accionistas, lo puedan hacer. Si estuviéramos pensando diferente de ocultar cosas que no hay que ocultar porque la única manera de controlar una norma es ser transparente, no hubiéramos incorporado este adicional que le estoy transmitiendo. Por otro lado, hay un artículo que habla sobre algunas incompatibilidades. Y la verdad que puede ser un artículo discutible. No creo que lo vaya a discutir la oposición de gobierno, pero me gustaría poder ponerlo, por lo menos, a sabienda de los legisladores. El artículo 17, que habla de las incompatibilidades, establece que aquellos que tengan licencia nacional para prestar servicios de televisión para abonados, indistintamente la modalidad cable o satélite, vuelvo a decir, los que prestan servicio de televisión por abonados, indistintamente por cable o por satélite, pero que tengan licencia nacional, que en este país es uno solo,
no podrán brindar servicios de Internet. La pregunta que puede surgir es, bueno, está bien, tiene licencia nacional, no es justo que los que hoy pueden dar servicio de Internet, que son los cableoperadores, y que solo lo pueden dar en sus localidades o donde se le otorgó la frecuencia, a ellos que tienen licencia nacional le estamos diciendo, bueno, pero yo no pretendo darlo en todo el país, tal vez le pido a la URSEC, solicito una licencia para darlo particularmente en una ciudad, que después la URSEC hará todas las evaluaciones correspondientes. Digo esto porque también en Uruguay ya existe una empresa que da servicios de Internet utilizando satélite. Es verdad, no la da en todo el país, la da en una localidad. Así que ese es un artículo que hay dos bibliotecas, que hemos escuchado a distintos juristas, ahí pesa el principio de igualdad, pero lamentablemente por no existir una ley, una correcta ley de telecomunicaciones, los miembros de la Comisión de Industria decidieron acotar, decidieron dejar ese artículo tal cual está redactado. También es bueno decir que hay algunos artículos que no fueron incorporados a este proyecto que vino remitido del Poder Ejecutivo, y algunos de ellos son bien interesantes. Uno es el que habla de la objeción de conciencia de los periodistas. Eso quiere decir que los periodistas se pueden negar a poner su imagen, su voz o una redacción si entienden que de alguna manera no es lo que ellos en definitiva quisieron expresar. Después hay un artículo bien interesante y creo que hay que seguir avanzando, que es el de la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva o visual. Ese artículo es justamente lo que nosotros vemos muchas veces en los informativos, que existe un traductor de lenguas de señas. Pero también, en la actual ley, dice que debería haber lo que le llamamos la audiodescripción y subtitulados. ¿Por qué subtitulados? Porque en Uruguay, ahí me pueden corregir lo que más saben de salud, pero sí, cuando pasó la asociación por la delegación, si mal no recuerdo, hay aproximadamente más de 500.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva. Por lo tanto, ellos no saben interpretar a un traductor de lengua de señas. Lo que debería haber es un subtitulado, porque si no, no hay forma que puedan escuchar. Se ha venido avanzando, yo creo que las tecnologías, las inteligencia artificial van a ir ayudando a los medios tradicionales de comunicación, que también es bueno decir que el 60% de los canales de aire hablando, ¿no? El 60% del total del contenido que ellos producen es nacional. Y eso es muy bueno. Ahora, en ese afán de seguir incorporando más reglamentación y etcétera, etcétera, es que se incurrió en una inconstitucionalidad. Porque no solamente se les dijo que el 60% del contenido tiene que ser producción nacional, que eso nos parece bien, porque genera fuente de trabajo, sino también se les dijo cómo tenían que generar el contenido. Y eso sí que es bastante intervencionista, por eso lo decía hoy cuando yo decía que es hiperreglamentarista, intervencionista, porque fueron varios literales que fueron impugnados y que se declararon inconstitucional. No se puede tampoco decir
qué bueno que esta ley actual de medios tiene 7, 8 artículos inconstitucionales. Mire, yo les digo, con un solo artículo inconstitucional, por más que tenga 205 artículos, puede generar un gran problema. No se puede cuantificar porque haya 205 artículos y haya 8 artículos inconstitucionales, en el cual cuando pasaron los que más saben de derecho, se les advirtió, pero hicieron oído sordo a este tema. Después se incorpora también algún articulado adicional a pedido de Cabildo Abierto respecto a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Si mal no recuerdo, el actual proyecto tiene algo así como 6 artículos referentes a este tema. El actual proyecto tiene 3 artículos. El último se agregó para cuidar el derecho de los niños, niñas y adolescentes, se agregó hace 30 días atrás. Ahora, en ningún momento fue el espíritu del Poder Ejecutivo desproteger a estos niños. Y lo digo porque cuando recibimos al INAU, fueron ellos los que dijeron, esto ya está legislado. Por eso vuelvo a decir que estábamos legislando sobre lo legislado. Pero para tratar de evitar una discusión sobre este tema, por la sensibilidad que uno tiene que tener en estos casos, se incorporaron los artículos que la UNICEF también nos recomendó que había que incorporar. Después hay un tema que ha sido bastante discutido, que es la famosa chasca, que es la Comisión Honoraria Asesora. La pregunta es si está bien que esté o no está bien que no esté. Yo lo único que creo es que las comisiones asesoras, si funcionan bien, son muy buenas. Pero les quiero decir algo. Esta ley que se promulgó en el 2015, escuchen bien esto, fue reglamentada el 5 de junio del año 2019. Julio, agosto, septiembre, octubre. 3 o 4 meses antes de las elecciones. La chasca se pudo reunir, su primera reunión fue en agosto del 2019. Yo los invito a que repasen las audiencias públicas y de los 17 miembros deberían chequear cuántos de ellos van a cada audiencia pública. Yo no estoy cuestionando si está bien o si está mal que exista la chasca. Simplemente digo que el promedio de los que participan son 3. Vamos a ser más generosos, 4. Esa es la realidad. Con respecto al cobro o no cobro del espectro radioeléctrico, que se dice que se elimina de este proyecto de ley la posibilidad de cobrar el espectro radioeléctrico. Miren, el espectro radioeléctrico se puede cobrar, que quede claro, desde el año 2001. Ley 17296, en su artículo 94, le da potestad al Poder Ejecutivo poder cobrar el espectro. Entonces, cuando escuchamos que hemos regalado el no cobro del espectro, yo le diría que se podría haber cobrado muchísimo antes, si esa era la voluntad, al menos de la oposición, que son los que argumentan sobre este tema. Por otro lado,
si la reglamentación se hizo en el 2019, el decreto reglamentario establece que a partir de enero o febrero del 2020, el Poder Ejecutivo deberá cobrar el espectro radioeléctrico. Y nos estamos olvidando que ingresamos en una pandemia. Y que el señor presidente lo más que nos pidió fue no apagar los motores de la economía, a diferencia de aquellos que decían que había que guardarse. Es un decreto, se postergó un año, la posibilidad de cobro, se postergó 2 años, se postergó 3 años. Ahora, ¿es culpa de este gobierno no cobrarlo? Bueno, yo diría que 2 años no se cobró porque estábamos en pandemia. De ahí para adelante lo podemos discutir. Ahora, que no se diga que se le regaló a los medios de comunicaciones tradicionales tantos millones de dólares, porque esto, si se quería, se podría haber cobrado del 2005 al 2020. Sino que me digan lo contrario. Y si tanto importaba cobrar el espectro radioeléctrico, y si tan importante es la actual ley de medios, para los que la van a defender así, pasaron casi 5 años, le pasó todo el gobierno para poder reglamentarla. Y la comisión honoraria, la Chasca, que me imagino que del día 1 quisiera o hubiese gustado poder asesorar, no, en los 5 años prácticamente se pudo reunir un par de veces solo en el 2019. Tratando de ser lo más objetivo posible en la discusión. Todos pueden tener parte de razón. Nosotros no estamos para defender a nadie, ninguna persona física ni a ninguna persona jurídica. Estamos para legislar de forma correcta. Y estamos para decir qué fue lo que se podía haber hecho antes y no se hizo, y qué fue lo que se estuvo haciendo en este periodo de gobierno. También se nos decía que este proyecto de ley de medios desplumaba o trataba de aniquilar a Antel. Miren, yo no creo que esto sea así. Lo que Antel ha venido haciendo es incorporar contenido a su plataforma de Antel TV. Porque esa es la tendencia. La tendencia es lo que se le llama el cuatriplay o el triplay, es decir, un solo proveedor dando servicios de contenido audiovisual, de entretenimiento, etcétera, etcétera. Pero aparte es de una estricta justicia social. Porque yo ya lo dije una vez en esta Cámara. Quienes somos del interior, poder ver quién genera la mayor cantidad de contenido, que son justamente los prestadores, los canales de aire de Montevideo, es un privilegio, señores legisladores, en el interior del país. ¿Saben por qué? Porque no ponemos una antenita y agarramos los canales de aire de Montevideo. Salvo que alguno tenga una antenita lejos y pueda agarrar, yo no conozco. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? ¿Por qué entonces le dicen a Antel el negocio que hizo con los canales de aire de Montevideo de incorporar contenido, que es por ahí donde van las empresas de telecomunicaciones? Fidelizar a sus clientes. ¿Cuál es el problema que doña María, a 400 kilómetros de acá, pagando un plan básico de Antel, pueda ver los contenidos de los canales de aire de Montevideo? Me pregunto, ¿cuál es el problema? Entonces, si somos defensores de las empresas estatales, y si no están de acuerdo en esto, porque no somos nadie nosotros para decir cuánto se gastó en este tema, porque creo que fue un trato justo por los valores que pude ver que se comunicaron. Entonces, perfecto. Que las empresas que compiten con Antel se lleven ese contenido. Y que doña María, que fideliza con Antel en el interior del país, contrate otra empresa de telecomunicaciones. Fantástico. Portabilidad numérica. Eso le da la posibilidad
a que los usuarios no quedaran rehenes dependiendo de qué telefonía le había otorgado el número y no perder el número. Las nuevas generaciones le dan más importancia al número de teléfono que a su número de cédula de identidad, porque absolutamente en todos lados, si hay algo que le van a preguntar cuando ingresa a las plataformas de streaming, es más su número de teléfono que su cédula de identidad. Es en ese contexto, señor presidente, que nosotros creemos que hemos hecho el mejor trabajo posible. Creemos que puede ser perfectible, claro que sí, porque la convergencia tecnológica ha ido avanzando, pero me consta del fuerte trabajo que hemos hecho en tratar de tener un proyecto ayornado a los tiempos que se vienen. Si bien lo que sucede a través de estos medios está regulado, lo que no está regulado es exactamente lo mismo, pero utilizando Internet. Es decir, si alguien pone una radio en su casa, quiero decirles que todo esto de las publicidades, el tiempo de las publicidades dirigidas a niños, niñas y adolescentes, eso no está controlado. Pero sí hay como una especie de doble control, porque si bien hoy estos medios tradicionales, todo transmiten vía streaming, y como están controlados por utilizar el espectro radioeléctrico, quedan autocontrolados, por así decirlo, por las plataformas de Internet. Dicho esto, y ya terminando, porque me imagino que es un tema que muchos legisladores van a querer hablar, y por supuesto que me reservo algunos comentarios para escuchar qué es lo que quieren decir los otros legisladores, es que recomendamos a este cuerpo poder apoyar este proyecto de ley, que fue promesa de algunos partidos de la coalición del gobierno, que también desde el Partido Colorado se hizo un gran trabajo, que tuvimos muy buenos técnicos muy objetivos. Uno de ellos, me gustaría mencionarlo, es Juan Pablo Nieto, que la verdad que nos dio la posibilidad de entender y comprender hacia dónde va este mundo, que es muy difícil de regular, porque cuando estamos terminando de regular ya vienen nuevas tecnologías. Así que aconsejamos entonces a este cuerpo poder acompañar este proyecto de ley, y nos sentimos con la total tranquilidad que hemos trabajado de forma honesta, transparente, para garantizar que las micros y pequeñas empresas que tienen hoy una radio puedan seguir continuando y no generar más pérdidas de fuentes laborales, que es algo que siempre es un tema sensible para cada uno de los legisladores de este plenario. Muchas gracias, señor presidente.